refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Buenos días tengan todos, queridos hermanos y hermanas que miran este canal de televisión o que escuchan esta radio o tal vez nos ven en el internet. Como siempre digo, es un privilegio estar aquí para hablar de Dios en esta hora a través de este estudio de la lección de escuela sabática. Buenos días, hermano Julio. Buenos días, pastor. Muy buenos días, bienvenidos, apreciados amigos, hermanos. Como siempre, es un privilegio y es un gusto estar con todos ustedes. Aceptando realmente el plan de salvación es la lección de este día. Recuerden que todas estas lecciones están en el contexto del título de la semana. El título de la semana es Preparándonos. ¿Cómo nos vamos a preparar para la venida del Señor? Aceptando realmente el plan de salvación. Y en este aceptamiento o aceptación del plan de salvación, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar, hermano Julio? El primer paso, pastor, hay que ir en oración y pedir la bendición del Señor. Okay. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones, Amén. por tus cuidados. Gracias porque siempre nos acompaña y muchas gracias también porque nuestros amigos y hermanos, usted permite que se beneficien también con estas lecciones. Cada día durante 2 meses y algo nos han acompañado cada semana y te agradecemos, Señor, porque ellos siempre están con sed, con deseo de escuchar tu palabra. Amén. Bendígalos y esperamos que cada corazón sea confortado con el mensaje de esta mañana. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y ahora, como usted nos decía, ¿cuáles son los pasos hacia la verdadera salvación? Bueno, eso lo encontramos en Hechos 2:37. Hechos 2:37 encontramos una experiencia maravillosa de los discípulos. Nos dice la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al oír esto, ¿qué fue lo que ellos oyeron? Bueno, oyeron de que ellos habían sido culpables de dar muerte a Cristo. Oyeron todo lo relacionado al papel de Cristo en cuanto al plan de salvación. Al oír aquello de que ellos mismos eran culpables de la muerte de Jesús, fue que se compungieron de corazón. En el griego esta expresión es que les dio dolor, les causó dolor saber lo que habían hecho. Y fue entonces que desesperadamente dijeron: ¿qué haremos? Hermanos, todo comienza con un reconocimiento de que uno es culpable, un reconocimiento de que uno ha pecado. El siguiente paso es lo que dijo Pedro que hicieran: arrepentirse. Arrepentirse y bautizarse. Cada uno de ellos les dijo en el nombre de Cristo para que recibieran perdón. Así que cuando hablamos de aceptar realmente el plan de salvación, si alguien se quiere preparar para encontrarse con Cristo, debe dar estos primeros pasos: reconocer su pecado, admitir su culpa y luego arrepentirse para que pueda obtener el perdón de esas culpas. Romanos 5:1, hermano Julio, refuerza todavía aún más lo que estamos hablando. Nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, razón tuvo Pedro cuando les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo. ¿Por qué?
porque como dice aquí el apóstol Pablo, en Él podían encontrar el perdón. En Él podían encontrar la paz que anhelaban. Ellos no podían reconciliarse con Dios si no lo hacían a través de Jesucristo. Esa experiencia que Pedro le hizo sentir a todos aquellos que le oían que debían experimentar, es lo mismo que nosotros debemos experimentar. Es interesante la forma como ha sido revelado en el espíritu de profecía esa experiencia, cuando Pedro les animaba a que se arrepintieran. Dice la sierva del Señor en el libro La Historia de la Redención, página 255, que en esa ocasión, cuando Pedro dijo estas palabras, había mucha gente que hasta ese momento se habían reído de la idea de que una persona tan humilde como Jesús fuera el Hijo de Dios. Se reían, pero se convencieron cabalmente de la verdad y lo reconocieron como su Salvador. 3,000 almas, dice, se añadieron a la iglesia aquel día. Es decir, 3,000 se compungieron de corazón, 3,000 experimentaron el dolor de su pecado, 3,000 se arrepintieron. Dice que los apóstoles hablaron impulsados por el Espíritu Santo y sus palabras no podían ser contradichas porque las confirmaban extraordinarios milagros llevados a cabo gracias al derramamiento del Espíritu de Dios. Los argumentos, dice, de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían sido capaces de eliminar los prejuicios de los judíos que se habían opuesto a muchísima evidencia. Pero el Espíritu Santo introdujo esos argumentos con poder divino en sus corazones. Fueron como agudas flechas del Todopoderoso que los convencieron de su terrible culpa al rechazar y crucificar al Señor de gloria. Por eso está registrado que al oír aquello se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícense. Pedro recalcó ante la gente convencida el hecho de que habían rechazado a Cristo, porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes, y si continuaban esperando su consejo y aguardaban a que esos gobernantes reconocieran a Cristo antes de atreverse a hacerlo, nunca lo aceptarían. Esos hombres poderosos, aunque hicieran una profesión de santidad, eran ambiciosos y ansiaban las riquezas y las glorias terrenales. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que el paso primordial para vernos con el Señor es aceptarle en todo su plan de salvación, dando estos primeros pasos que hemos leído. Nos dice la sierva del Señor en el camino a Cristo: cuando consideramos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir Cristo por los pecadores, manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. Y esto fue lo que sucedió cuando el apóstol Pedro predicó en el sermón de Hechos 2, donde predicó en el aposento alto, levantó al Cordero, levantó a Cristo Jesús, y la gente, cuando vio la gracia del Señor, que Él había muerto por nuestros pecados, por nuestras imperfecciones, llevó nuestros dolores. Estaba profetizado en el libro de Isaías, dijo Pedro en ese discurso, pues la gente, como está escrito literalmente, se compungieron de corazón, porque es que al contemplar al Cordero causa tristeza toda nuestra miseria, toda nuestra vida, todo lo que hemos hecho causa tristeza, nos arrepentimos, y no hay más que contemplar al Cordero y sentir el perdón que solo emana de sus lindas manos. A veces uno dice: pero ¿cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo dejar de hacer lo malo? Yo ya no quiero continuar siendo así. Y por más que intento dejar de beber, vuelvo a beber, vuelvo a tomar licor.
Por más que deseo dejar de fumar, cuando vengo a sentir, vuelvo a fumar. Por más que deseo dejar de oír música mundana, cuando vengo a sentir, ya estoy oyéndola. ¿Cómo hago para dejar de pecar? Nos preguntamos. Nosotros encontramos la respuesta aquí en El Camino a Cristo, página 25. Considerando al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo puedo conseguir el arrepentimiento? ¿Cómo puedo verdaderamente sentir este dolor de pecar? Considerando al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario. Por eso la hermana Guay en otra parte dice que nosotros deberíamos de considerar por lo menos 1 hora cada día acerca de las escenas finales de Cristo. Sin duda, igualmente sintiéramos ese compungimiento de corazón, ese dolor de haber pecado, de haberle hecho morir. Dice que Cristo al morir por nosotros manifestó ese amor incomprensible y conforme uno contempla eso, dice que el corazón se le vuelve tierno a uno. Eso impresiona la mente e inspira contrición en el alma. Así que hermanos, el secreto para vencer el pecado, para sentir dolor por él, para experimentar el arrepentimiento, es mirar el Calvario, mirar todo lo que él experimentó allí, ver las escenas finales de su vida y con toda seguridad, como los judíos de aquel tiempo, terminaremos diciendo, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque seremos conscientes de nuestro pecado. Esto es preparación para la venida del Señor. Aceptar realmente el plan de salvación. Y nos dice el Espíritu de Profecía que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Y luego ella dice, ¿qué es arrepentimiento verdadero? Dice que el arrepentimiento verdadero comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. O sea, el arrepentimiento no es por las consecuencias o los resultados de haber hecho algo como yo es que voy a dejar de hacer aquello, sino que el arrepentimiento verdadero es sentir tristeza por el pecado. Porque he manchado mi alma, he defraudado a mi Señor, a mi Salvador. Sentir tristeza y abandonarlo. No es solamente como pedir perdón, pastor, por esto, por lo otro, y a mañana sigo haciendo el mismo error, o perdón a mi esposa por haberte fallado y en la mañana, al siguiente día continúo engañándola otra vez. No, el verdadero arrepentimiento es sentir tristeza por el pecado y apartarme de él. De ahí comienza la santificación, de ahí comienza la vida cristiana de una manera más hermosa. Sin embargo, hermano Julio, dice que no vamos a renunciar al pecado, a menos que veamos su pecaminosidad. Y solo podemos ver su pecaminosidad en la medida que contemplamos a Cristo en la cruz. Amén. Porque vemos hasta dónde llegó el pecado a nuestro Señor. Cuando verdaderamente hagamos eso nosotros, es que vamos a repudiarlo y vamos a sentir deseos de cambiar. Así que de esta manera, hermanos, en esta primera parte de la lección queda bien sentado, bien establecido que si no se hacen estos pasos no habrá plan de salvación para nosotros, ni siquiera entendido en nuestra mente, mucho menos en la práctica. Yo quisiera animar a aquel hermano o hermana que en estos momentos que estamos dirigiéndonos a ustedes están pecando. En estos momentos posiblemente, yo no sé, alguien está consumiendo drogas, alguien posiblemente está siendo infiel en su matrimonio, alguien posiblemente está experimentando alguna profundidad espiritual, tinieblas le han invadido a su vida. Yo quiero decirle que si usted quiere salir de allí, vea a Jesucristo muriendo por usted en la cruz. Véalo derramando esa sangre. Véalo siendo coronado de espinas. Vea siendo latigado. Véalo allí en la cruz.
experimentando ese fuerte dolor de tanta tortura, mírelo, hermano, sin duda usted mirará que el pecado es odioso, y eso le va a traer a usted el deseo de arrepentirse, de experimentar el dolor, le va a brotar, y allí clamará y dirá: Padre, perdóname, y con toda seguridad será perdonado. Para los seguidores de Cristo hay una verdad fundamental, y esta es de suprema importancia. ¿Cuál es esta, hermano Julio? Eso lo encontramos en el libro de Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Interesante, porque dice que es una verdad fundamental y de suprema importancia, seguir la paz con todos y buscar la santidad. Pero Pedro nos lo dice en 1 Pedro 1, al 13 al 16, nos lo dice de una manera diferente. Nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, nos dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ambos apóstoles, entonces, hermano Julio, recalcan la santidad. Parece ser como que la santidad, y no es que parece ser, definitivamente es el pasaporte para ir al cielo. Amén. La vez pasada yo le ponía a los hermanos un ejemplo. Estaba visitando en mi país la casa presidencial, ahí donde está, valga la redundancia, el presidente. Y me recuerdo que en esa ocasión, previamente, ya tenía una cita con alguien allí y había puesto mi nombre en una lista. Y pude ver que cuando llegué habían personas allí esperando quizá que alguien viniera a buscarles en la puerta, pero en mi caso me tenían ya en la lista y solo me dieron algo así como carnet. Y me recuerdo que me lo pusieron acá y me dijeron: entra. Y ese carnet a mí me daba paso libre por todos los lugares donde anduve allí. Habían policías en diferentes pasillos del edificio, pero ellos solo miraban que yo llevaba aquel carnet y no me preguntaban nada, porque ese carnet de alguna manera me daba el acceso por todas las instalaciones. Hermanos, cuando pienso en eso, pienso en esto que Pedro y Pablo dicen: la santidad, que viene siendo algo así como una identidad, como un ID, como un carnet que te da el paso derecho al cielo. Claramente Pablo lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y Pedro dice: escrito está, sean santos, porque yo soy santo, y anden en santidad en toda su manera de vivir. Cuán importante, hermanos, es en esta preparación para la venida de Cristo, no solamente arrepentirnos, no solamente experimentar ese dolor por haberle fallado al Señor, no solamente bautizarnos, sino a partir de allí comenzar a caminar por una senda de santidad. La santidad, dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, consiste en concordar con Dios. Mire qué definición más cortita. Sí. ¿Qué es santidad? Concordar con Dios. Concordar con Dios en todo, hermanos. Sí. En la manera de comer, en la manera de vestir, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en todo. La santidad es una cosa bien solemne, bien especial. Si no voy a ver al Señor a menos que tenga santidad, entonces yo debería no solamente quedarme en la justificación por la fe, sino también ahora avanzar en la santificación, ponerme ese manto de justicia del Señor. Es importante, pero seguir cubierto con Él, es decir, apartado del mal, eso también es importante. Entrar en ese concordato con Dios, eso es santidad. Y dice que este es uno de los primeros pasos. Nos dice: cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, dice que la vida cristiana no ha hecho más que empezar.
ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, debe crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 523. Por los méritos de Cristo, por su justicia que nos es imputada por la fe, nada más por eso debemos alcanzar la perfección del carácter cristiano, porque después hay personas que dicen que nadie es perfecto y que nadie puede llegar a esa norma, a esa altura, a esa plenitud de Cristo. Pero nos dice el Espíritu de Profecía que nada más, pastor, por los méritos de Cristo, por su justicia que nos es imputada por la fe, nosotros debemos alcanzar la perfección del carácter cristiano. Pero hay algo interesante que leyó usted más arribita, hermano Julio, y es que dice que cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Paz con Dios. Nosotros hemos estado sin Jesús enemistados con Dios. Hemos estado prácticamente en una guerra con Dios, siendo enemigos de Dios. Pero a través de Cristo ahora entramos en esa paz. Pero solamente dice apenas ha empezado la vida cristiana allí. Tenemos que avanzar en la escalera del progreso cristiano. Y por eso es que todo se puede conseguir por los méritos de Cristo. Nosotros, hermanos, no podemos, como decíamos la lección, no sé qué lección fue, hermano Julio, la semana pasada, que Cristo no acepta remiendos. Él no acepta remiendos de carácter. Él espera que alcancemos la perfección. Y Elena White lo deja bien en claro aquí. Dice que debemos de llegar al estado perfecto. Crecer, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y que por los medios de Cristo, por su justicia que nos es imputada por la fe, debemos alcanzar la perfección del carácter cristiano. Se presenta nuestra obra diaria y de cada hora en las palabras del apóstol, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Así que, hermanos, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se convierte al Señor, apenas empezó. Debe continuar en ese proceso de alcanzar, llegar a la plenitud de Cristo, y eso se obtiene no quitando la mirada del Salvador, como el que va corriendo en una competencia. Si quita la mirada de la meta para ponerla en los que van corriendo con él, sin duda los otros le van a ganar. Nosotros no podemos alcanzar esa perfección de carácter si quitamos la mirada del Salvador, de Jesucristo. Este no es el tiempo, hermanos, para mirar al hermano, para mirar a la hermana. Este es el tiempo para mirar a Cristo y verlo a Él como nuestro dechado, nuestro modelo, nuestro blanco de perfección de carácter. Si lo contemplamos a Él, entonces lo alcanzaremos, porque uno se convierte en aquello que tanto uno contempla. La manifestación del amor de Dios, su misericordia y su bondad, y la obra del Espíritu Santo en el corazón para iluminarlo y renovarlo, nos colocan por la fe en una relación tan íntima con Cristo que, teniendo un claro concepto de su carácter, podemos discernir los magistrales engaños de Satanás. Hay 4 cosas aquí: la manifestación del amor de Dios, su misericordia, su bondad y la obra del Espíritu Santo en el corazón para iluminarlo, para renovarlo. A través de la fe dice que todo eso nos colocan en una íntima relación con Jesucristo. Y en esa íntima relación, que ya no estamos enemistados con Él, que ya estamos, como dice la Biblia, amístate con Dios y tendrás paz. Ahora solo entonces podremos ver los engaños del enemigo y cómo Él es el que pone enemistad entre Dios y el hombre. Para cerrar, se confirma lo que dijimos hace unos momentos. Hermanos y hermanas, dice la sierva del Señor Elena White, contemplando es como somos transformados, espaciándonos en el amor de Dios y de nuestro Salvador, admirando la perfección del carácter divino y apropiándonos la justicia de Cristo por la fe, seremos transformados a su misma imagen. Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 695.
Así que concluimos con la lección de hoy, dejando bien en claro que aceptar verdaderamente el plan de salvación consiste no solamente en arrepentirnos, no solamente en dejar de pecar y aceptar a Cristo, sino mantenernos sin pecar, mantenernos en victoria, obteniendo cada día una progresión en el desarrollo del carácter hasta llegar a reflejar plenamente el carácter de Cristo. Todo esto tiene que ver con la santidad. Y creo que quedando claro esto, debemos orar, ya hemos orado en otros momentos, en otros días, por esto de la santidad. Pero hermanos, el mundo nos persigue. El mundo y sus deseos está detrás de nosotros todo el tiempo para contaminarnos. El mundo entra por medio de la vista, de la mente, por medio de lo que se come, por medio de lo que nos vestimos, por medio de la manera como nos adornamos. El mundo entra y eso, hermanos, nos aparta de la santidad. Santidad significa apartarse completamente para Dios. Y si esto es vital para ver a Cristo, entonces vamos a orar de nuevo para pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar esa santidad cada día. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias otra vez porque enfatizas lo que ya ha venido diciendo en esta lección, que sin santidad nadie te mirará. Hoy fue agregado el hecho de que empezando con el reconocimiento del pecado, de la culpa, y pasando por el arrepentimiento, es decir, el dolor de haber pecado, alcanzaremos el perdón, pero también apenas habrá iniciado el proceso, porque implicaría a partir de allí seguir avanzando, alcanzando victorias sobre todo defecto de carácter. Y estamos, Señor, ahora por esta lección, conscientes y entendidos de que se puede lograr contemplándote solo a ti, y que de esa manera podemos ser transformados. Amén. Querido Padre, ayúdanos hoy a apartarnos del pecado. Sin duda, las cosas de este mundo estarán allí para contaminarnos, para apartarnos de ti. Pero ayúdanos, Señor, a decirle sí a Cristo y no al mundo, para que nos mantengamos siempre en santidad. Ayúdanos a rechazar todo lo que es pecaminoso, porque todo eso causó tu muerte. Gracias, Señor. Ayúdanos a andar en santidad en toda nuestra manera de vivir hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.